Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. En esta lección hablaremos de herramientas de cuantificación o qué instrumentos existen y a qué recursos bibliográficos e informáticos podemos acceder para conocer el recurso solar en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo lo que hemos charlado en materia de recurso solar tiene su punto de partida en mediciones, porque justamente de alguna manera hay que conocer esos watts por metro cuadrado que tenemos a disposición. Y un instrumento muy presente en este métier es el piranómetro o solarímetro, el cual está diseñado para medir radiación total, es decir, la suma de la radiación solar directa más la difusa más eventualmente la reflejada. Existen diferentes tipos de solarímetros o de piranómetros. Algunos son térmicos y trabajan con la diferencia de temperatura que la irradiancia genera sobre una termopila y luego la tensión generada por esa termopila, pero frecuentemente los solarímetros operan con una pequeña celdita solar calibrada que en función de valores de watts por metro cuadrado reinantes generan una diferencia de tensión que luego es medida por un voltímetro y traducida en valores de irradiancia. Así también existe el conocido pirheliómetro o medidor de radiación solar directa que por su forma permite ser enfocado directamente al Sol y medir únicamente la componente directa y no así la difusa, dado que tiene un factor de visión de cielo prácticamente muy chico. Y en cuanto a difusa, existe un piranómetro de banda sombreada que, como su nombre lo indica, tiene una banda que bloquea la incidencia directa del Sol para cualquier momento del año, de forma tal de que el medidor únicamente ve la componente difusa de la radiación solar. Todos los instrumentos que hemos visto hasta acá son instrumentos de laboratorio con alta precisión y son los utilizados en la determinación del recurso solar. No obstante, existen versiones al alcance de todos, realmente conseguibles por algunos miles de pesos, y son útiles, por supuesto, al momento práctico de medir el recurso solar en algún determinado momento y determinado lugar. Pero en lo que respecta a el dimensionamiento o al conocimiento del recurso solar disponible a nivel anual o a nivel mensual en un determinado espacio, estos instrumentos no son útiles en lo absoluto, ya que solo nos muestran una parte del año calendario, el cual es mucho más abarcativo. En ese sentido, estos instrumentos veremos en otras unidades que solamente son útiles para tareas de mantenimiento o tareas de evaluación de comportamiento de un panel o de un termotanque o de algún diseño de equipo particular. Pero, volviendo a decir, estos instrumentos no son útiles al momento del dimensionamiento, donde sí lo son valores de recurso solar que podamos encontrar en fuentes estadísticas a las cuales se haya llegado a través de mediciones de instrumentos de laboratorio, acumuladas a través de meses y acumuladas a través de años. Para la evaluación del recurso solar en una determinada locación se van a usar datos provenientes de estaciones de medición, que pueden ser estaciones meteorológicas presentes en Tierra o también pueden ser mediciones realizadas desde satélites en el espacio. En función de estas mediciones y en función de estas mediciones acumuladas a través del tiempo, podremos recurrir nosotros a bibliografía o a software o a sitios web en las cuales encontraremos información fidedigna y confiable para nuestras tareas de dimensionamiento. Las estaciones meteorológicas pueden medir multiplicidad de variables climáticas, como por ejemplo temperatura, velocidad y dirección de viento, la presión atmosférica, radiación ultravioleta, irradiancia, lluvia, humedad, etc. Diferentes variables. Lo fundamental es que nos permiten mapear esta información a través del tiempo y para diferentes ubicaciones geográficas, latitud, longitud y también altura sobre la superficie o sobre el nivel del mar. Y, por sobre todo, nos permiten armar a través de la medición de datos acumulados en función de los años típicos meteorológicos, es decir, años estadísticamente más probables de ocurrir hacia el futuro. Las fuentes de datos de recurso solar a las cuales podemos recurrir pueden ser
nacionales o pueden ser internacionales, pueden ser gratuitas o pueden ser pagas. Las mediciones manuales las dejaremos para más adelante, para cuando hablemos de evaluación de performance de termotanques y de paneles. En cuanto a fuentes nacionales, existen 3 hoy por hoy, y en orden cronológico esas fuentes han sido Red Solarimétrica, Atlas de Grossi Gallegos y Guía de Recurso Solar de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que en sí es la fuente más actual, que está basada en datos de las 2 anteriores. Y en cuanto a fuente internacional, existen, por ejemplo, sitios como NASA Power de la NASA, que es un sitio web, y otros como SolarGIS y Meteonorm, que son fuentes pagas. La llamada red solarimétrica de 118 localidades es una carta de recurso solar que tuvo su vigencia y desarrollo hasta los 90 y fue un primer compendio nacional de recurso solar en nuestro país y en diferentes provincias. Hoy por hoy esta red solarimétrica ha sido desplazada por la Guía de Recurso Solar de la República Argentina, pero nos ha permitido, en función de los datos medidos desde 1970 hasta aproximadamente el año 2000, confeccionar nuestras primeras cartas solarimétricas del país. Esa red solarimétrica fue luego tomada y perfeccionada por el Atlas Solar de Grossi Gallegos, el cual, como veremos en lecciones subsiguientes, tomando los datos de las 118 localidades y de nuevas estaciones meteorológicas, confeccionó cartas a partir de las cuales podemos leer hoy por hoy en diferentes provincias del país el recurso solar para diferentes meses. Nuevamente, este atlas es hoy por hoy reemplazado por la Guía del Recurso Solar de la República Argentina y complementado junto a otro tipo de cartas y de informaciones de utilidad que veremos en la correspondiente lección. Y la Guía de Recurso Solar de la República Argentina, como veremos en su lección correspondiente, toma los datos del Atlas de Grossi Gallegos y además de los gráficos pertenecientes a la Argentina y a diferentes provincias con recurso solar para diferentes meses, suma algunos recursos adicionales que veremos más adelante de suma utilidad. Este documento es, sin duda, lo más importante que podemos utilizar a nivel nacional y para muchísimos casos de dimensionamiento donde en aplicaciones domiciliarias y comerciales no busquemos datos de absolutísima precisión como sí podrían ofrecer soluciones pagas, es un documento que está perfectamente bien y a la mano de muchos, y eso es justamente lo importante. Por su parte, y como fuente internacional, veremos que existe el sitio web de la NASA, el cual se basa en mediciones de satélites y nos permite conocer el valor de recurso solar para diferentes meses en diferentes planos de captación y muchos otros parámetros solares de gran interés. La información de NASA Power es de libre acceso, es gratuita, se basa en mediciones satelitales y son datos acumulados durante los últimos 20 años que no solo abarcan magnitudes solares, que a su vez son muchas, sino que también abarcan magnitudes climáticas en general como temperatura, velocidad de viento, etc. Adicionalmente, también veremos que existe un software para conocer recurso solar que se llama RedScreen, que en sí toma datos exactamente de la NASA, pero como software que es, nos permite hacer mucho más y particularmente es de gran utilidad al momento de evaluar proyectos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. RedScreen es entonces un software muy interesante para probar y para evaluar en nuestras computadoras, ya que no solo nos permite conocer recurso solar, sino también evaluar diferentes tipos de proyectos, de repente fotovoltaicos o solares térmicos, ya sea en su variante domiciliaria o en su variante comercial. Por último, como un ejemplo de fuente internacional y paga, podemos citar a SolarGIS, el cual es una fuente altamente utilizada para aplicaciones donde se requiera gran precisión en los valores de recurso solar, típicamente parques solares. El acceso a SolarGIS tiene un costo anual, pero lo fundamental es que este costo se compensa cuando para un gran parque
un mayor conocimiento o una mayor exactitud con respecto a el pronóstico de producción de energía permite mejorar ventas y mejorar condiciones de acceso a financiación para estos proyectos de gran escala. No obstante, este tipo de costos no son para nada justificables en pequeñas aplicaciones como casos domiciliarios o casos comerciales, donde las fuentes anteriores sí son suficientemente buenas. Y en cuanto a todas estas fuentes de recurso solar, que serán profundizadas en sus siguientes lecciones, podremos establecer ciertas comparativas donde, desde el punto de vista del acceso, todas son gratuitas salvo SolarGIS. Desde el punto de vista de la resolución, la guía del recurso solar es algo así como la más imprecisa, ya que se basa en mediciones de estaciones meteorológicas, siendo que la NASA se basa en mediciones satelitales realizadas bajo una grilla de 110 kilómetros por 110 kilómetros y SolarGIS en una grilla de mayor precisión de 1 kilómetro por 1 kilómetro, de forma tal de que, por ejemplo, en términos de precisión, la más precisa de todas es SolarGIS y en el caso de la NASA puede considerarse un error del orden de el 10% o menos y en el caso de la guía un error de el 10% aproximadamente o quizás un poco más. En cuanto a periodos de medición, todas podrán notar que tienen 20 o más años de medición aproximadamente y en cuanto a versatilidad, puede decirse que la guía de recurso solar, en tanto y en cuanto que veremos que es un manual y no un software o no un sitio web, tiene una menor versatilidad que las otras y en todo caso por su simpleza que es alta, es altamente apropiada para evaluaciones de recurso solar en proyectos quizás domiciliarios o comerciales, pero veremos que no lo será, al igual que la NASA o al igual que el Red Screen, para proyectos de parques solares, donde en este caso se va a hablar de información solar bancable, es decir, información respaldable por un banco o aceptable por un banco en los términos de solicitar financiación para proyectos de gran escala, el cual, como financiación tal, estará muy vinculada a el conocimiento y la precisión y la exactitud y la confiabilidad del recurso solar en sí, donde en ese caso se destaca claramente SolarGIS y ahí justamente aparece su valor como alternativa paga de miles de euros al año versus las otras, guía, NASA y Red Screen, que son gratuitas.